Hola, hola mis game players, ¿cómo están? Les habla Pipo trayéndoles la guía de Malzahar, un mid lane que está supremamente up. Muy buen daño, muy buen sustain. En este momento traemos esta guía para que ustedes aprendan a manejarlo al 100%, sus habilidades, runas, entre otros. Entonces, no siendo más, comencemos con esta guía. ¡Let's go! Bueno, mis game player, una de las cosas más importantes, recordemos que siempre es saber muy bien las habilidades de nuestro campeón. Por eso les damos un breve repaso acá. Lo primero, la pasiva de Malzahar, suspensión del vacío. Cuando Malzahar no ha sufrido recientemente daño o control de masas, obtenemos una gran reducción de daño e inmunidad al control de las masas. El efecto permanece en un breve tiempo luego de sufrir daño. Entonces esto nos va a colaborar muchísimo con el sustain y mantenerlos en la línea. Pasamos con la Q. Estaríamos hablando de llamado del vacío. Malzahar abre dos portales del vacío. Después de un breve momento disparan los proyectiles, infligen daño mágico y silencian a los campeones. Este es muy bueno para la mid lane, ya que con esto la mayoría de veces la mid lane es mago, pues cancelamos muchos de los efectos con este silencio. Entonces usémoslo muy bien. Pasamos con la W, el enjambre del vacío. Malzahar invoca entes de vacío para atacar a los enemigos cercanos. Esto nos ayuda muchísimo a limpiar líneas. Entonces utilicémoslo muy bien porque estos entes generan mucho daño. Una de las que más me gusta son visiones maléficas. Malzahar infecta la mente de su objetivo con crueles visiones de su muerte. Le infligimos daño y al este daño generar muerte del enemigo se transfiere al siguiente y al siguiente y al siguiente. Esta es la habilidad principal de Malzahar porque con esto limpiamos muy rápido la línea y generamos daño. Entonces usémosla muy bien, esta es la habilidad principal de él. Y el último, hablamos de agarre infernal. Malzahar canaliza la esencia de vacío para suprimir a un campeón enemigo sobre una zona de energía negativa. Entonces este nos sirve mucho porque genera lo que es un CC, corta el ataque del enemigo, y si lo utilizamos bien en combo con la E, la W y la Q, pues podemos generar mucho daño rápidamente. Entonces usémoslo muy bien, este ulti es genial. Pasamos a hablar de cómo sería el orden de estas habilidades. El orden de las habilidades, mis game player, es muy importante porque determina cuánto daño podemos hacer y cuán rápido podemos subir nuestro héroe. Lo primero que vamos a usar con Malzahar va a ser visiones maléficas, la E. Esta es la primera habilidad que vamos a subir en su totalidad. En el nivel número 2 vamos a subir la W, el enjambre del vacío, porque esto nos va a ayudar muchísimo a limpiar lo que es la línea rápidamente. Después subimos en el nivel 3 la llamada del vacío, que es la Q, y de ahí en adelante comenzamos a subir. Primero la E, que sería la visión maléfica. Después subimos la Q, la llamada del vacío, y por último el enjambre del vacío. Obviamente en el nivel 6, 11 y 16 tomamos lo que es el último. Para mis game players lo que vamos a hablar son de las runas para Malzahar. La primera que vamos a utilizar en este momento va a ser invocar a Aeri. Infligimos daños a los campeones enemigos con ataques básicos o habilidades. Enviamos a Aeri contra ellos, lo que le inflige un 10 a un 40 de daño y un 0.1 de poder adaptable. Entonces la idea es ir desgastando lentamente lo mayor posible a los enemigos. Con la forma en la que limpia la línea Malzahar va a ser muy fácil. Después de esto vamos a colocar lo que es la banda de maná. Golpeamos a un campeón enemigo con una habilidad, aumentamos permanentemente tu maná máximo en 25 hasta 250 de maná. Uno de los problemas más grandes de Malzahar, creo que todo el mundo lo sabe, es el maná. Entonces precisamente la banda la utilizamos para tratar de mantenernos lo mayor posible en la línea. Después de esto vamos a colocar trascendencia. Obtenemos un 10% de reducción de enfriamiento cuando alcanzamos el nivel 10, y cada porcentaje de reducción de enfriamiento adicional nos va a dar 1.2 de daño y 2 de poder de habilidad. Entonces la idea es que alcancemos el 40% de reducción de enfriamientos para que esto nos suba bastante el daño por poder de habilidad y el daño por ataque. Por último vamos a colocar lo que es el piro láser. El siguiente ataque de habilidad con daño prende fuego a los enemigos campeones y les inflige de 15 a 35 de daño mágico. Entonces
La idea, como les sigo diciendo, desgastar al enemigo lo más rápido posible. Como runas secundarias vamos a colocar el calzado mágico para que a los 12 minutos nos den las botas y no tengamos que gastar en eso. Y vamos a colocar la perspicacia cósmica. Nos va a dar reducción de enfriamiento, nos va a dar igualmente reducción de enfriamiento de los hechizos del invocador y nos va a dar también en los objetos. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo combinado en este momento con la trascendencia para aumentar nuestro daño y poder atacar más rápidamente. Como último vamos a tomar 9 de fuerza adaptable, 9 de fuerza adaptable y 8 de resistencia mágica. Esas serían las runas para Malzahar en el medio. Vamos ahora a hablar de los objetos. Hablemos de los objetos. Esto es muy importante para saber cómo armamos a nuestro campeón. Lo primero que vamos a hacer como objeto inicial va a ser un tótem guardián, lo que es el anillo de Doran y la poción de vida. Esos van a ser nuestros 3 ítems iniciales. Después de eso nos vamos a hacer el capítulo perdido, que nos va a dar 40 de poder de habilidad y 300 de maná. Pasamos, apenas completemos, a hacer el eco de Luden. Ya sabemos que esto nos da enfriamiento, maná, poder de habilidad y adicional la pasiva. El objeto tiene un 10% más de reducción de enfriamiento, acumulamos cargas y al movernos a las sin cargas el siguiente hechizo o alcance daña a un enemigo. Entonces esto nos va a dar mucho daño en zona. Vamos a hacer entonces el centro de cristal de Relay. Este nos va a dar 300 de vida y 90 de poder de habilidad. Recordemos que esto nos le hace que cuando dañamos a un enemigo le va a reducir la velocidad en un 20%. Como tercer objeto vamos a generarle el tormento de Liandry. Esto nos va a dar más ataque y habilidad y 300 de vida. Y va a infligir un 2% de vida por segundo en combate a los campeones. Entonces máximo le va a dañar un 10% por cada habilidad que les demos. Entonces estos 3 objetos nos van a servir para generar daño y reducir velocidad. Vamos a comprar también nuestras botas para poder generar pues igualmente la movilidad. Y después de eso vamos a comprar el reloj de arena de Sonja. Ese reloj nos va a dar la activa única que nos vuelve invulnerables por 2.5 de segundos. Nos va a dar poder de habilidad y el enfriamiento. Esos serían los objetos. Los podemos combinar con un sombrero mortal de Rabadon para ya con eso terminar nuestra configuración. Y si tenemos de pronto un tanque, con el bastón del vacío para poder disolver un 40% de la penetración mágica. Ese sería lo que sería el orden de los objetos que vamos a utilizar con Malzahar. Pasemos a hablar de los counters. En el counter del medio encontramos a Diana, a Galio, a Twisted Fate, a Veigar, a Annie como los counter principales. Entonces tengamos mucho cuidado porque las habilidades de ellos y los ultis que ellos tienen nos hacen bastante daño, entonces tengámosle mucho cuidado. Esos serían los counters en este momento. Y no siendo más, mis game player, eso sería la guía en este momento para Malzahar. Recuerden que si tienen de pronto algún otro héroe que quieren que le hagamos la guía, por favor déjalo en los comentarios. Recuerda que si no has visto todo nuestro contenido, puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendiente del nuevo contenido. No siendo más, les agradezco por haber visto nuestro video. Les recuerdo, hablan con Pipo y les deseo éxitos y GG.